capítulo 16 de 1 de Samuel, el rey de la elección y selección de Dios. Continuamos en la tercera división del libro de 1 de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reino. Él es el rey de la elección y selección de Dios. Comenzamos la lectura en 1 de Samuel capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vemos el corazón tierno del profeta Samuel. Así el Hijo de Dios no puede quedarse en el camino, lamentándose por el dolor que ocasiona a los creyentes que no ven su privilegio de seguir fielmente al Señor. Parece que Dios despierta al profeta y le pregunta: ¿hasta cuándo? En este capítulo el profeta Samuel ya es un hombre anciano, ha andado con el Señor desde su juventud y desde entonces ha escuchado la voz del Señor. Fue usado por Dios para guiar y bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Samuel siguió teniendo la necesidad de escuchar la voz del Señor y de obedecer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Así también lo es en nuestra experiencia. En verdad oramos, suplicamos, lloramos e imploramos por los creyentes carnales, pero el Señor nos está mostrando algo aquí que es muy importante, como lo hizo con Samuel, y es que no podemos quedar en el camino, hay que continuar. Dios reconvino al anciano profeta por seguir lamentándose a causa del rechazamiento de Saúl, y le dio instrucción para ungir al rey siguiente. Samuel se sometió a la corrección del Señor y se levantó para obedecer. Es preciso que escuchemos su voz hoy y que la obedezcamos si vamos a disfrutar los beneficios de la comunión. Debemos tener presente que los instrumentos y cosas que Dios ha usado en el pasado para bendecirnos pueden cambiar, pero la fidelidad del Señor nunca cambia. Samuel posiblemente lloraba por el rechazo de Saúl, y él le había dedicado esto mucho tiempo ya. Saúl fue usado por Dios para ganar muchas victorias sobre los enemigos de Israel. Sea lo que fuere la razón por la tristeza profunda del profeta, al recibir la nueva dirección del Señor, Samuel obedeció la voz del Señor. Dios es fiel para levantar a los que desean escuchar y obedecer su voz para ser guiados. Pero a veces, algunos están tan ligados emocionalmente a lugares, cosas o personas anteriores que no pueden dejarlos. La pregunta del Señor es: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Debemos tener siempre presente que no debemos nuestra lealtad a ningún hombre, lugar o institución, sino a Cristo y a la voluntad de Dios. Así comienza la historia de la vida de David. David es la persona central del libro que estamos meditando y donde en el segundo libro de Samuel abarca toda su vida. El nombre de David aparece 1135 veces aproximadamente en la Biblia. Él fue hijo de Isaí. Isaí significa de aquel que es mi sostén y nos habla de dependencia. Así fue la actitud constante de David. Él se apoyaba siempre en Dios. Él era su confianza. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy diferente del nombre del padre de Saúl, el cual era Cis. Cis significa lazo. Así ocurrió con Saúl. Cayó en el lazo del enemigo y fue derrotado. Isaí era de Belén, que significa casa de pan. Así vemos que es suficiente para introducir al joven que Dios observaba y entrenaba silenciosamente. Leemos en 1 de Samuel capítulo 16, verso 2 al 6, verso 2, y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Verso 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Verso 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Verso 5, él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Obedeció, e Isaí se encargaba de llamar a sus hijos al sacrificio. 7 hijos han pasado delante del profeta, pero ninguno de ellos fue la elección del Señor. Samuel se mostró muy sorprendido. Pensó que tal vez Eliab, el mayor, era el más adecuado, como vemos aquí y escuchamos en el relato.
Es verdad que Samuel anduvo mucho tiempo con Dios en comunión. Dios le habló a su oído y él no fue engañado por Saúl, pero sin embargo, vemos que aún tenía algunas lecciones que aprender. Así también nosotros, y nos enseña que mientras estemos aquí tenemos cosas aún que aprender. Gracias al Señor por su ternura. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, versos 6 y 7. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no vio la apariencia exterior. Finalmente, el último, pero no menos importante, de acuerdo con el veredicto de Dios, fue llamado. Isaí no lo había mencionado, nunca imaginó que había sido escogido para el oficio de rey. No, a veces los hombres de Dios son aquellos a los cuales nadie percibe que son divinamente elegidos. Son demasiado pocos y desconocidos. Esto nos enseña que se debe tener una revelación en cuanto a su lugar en el propósito y plan de Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel, así de esta manera, se enteró de la existencia del octavo hijo, a quien el padre dijo: él es el guarda o el que cuida las ovejas. Aquí está la razón por la cual, en pocas palabras, es la elección divina de entre los hombres. Estos siempre se encuentran haciendo la voluntad de Dios, incluso antes de su llamamiento y ungimiento. Entramos a ver y a contemplar y desarrollar desde aquí el perfil de David. David estuvo ocupado. ¿Qué estaba haciendo él? Lo que sus manos se encontraron para hacer. Él era un muchacho pastor. Muchos de los hombres de Dios fueron poseedores de ovejas. No fueron unos negligentes ni estuvieron a la pesca de un puesto de trabajo. Tampoco este oficio, el de pastor de ovejas, fue una fácil manera de conseguir o ganarse la vida. Sí, eran obreros, participando activamente en el trabajo en el momento en que fueron llamados. Isaí envía a llamar a su octavo hijo. El número 8 es indicio de la nueva creación. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Dios no mira la apariencia ni talentos exteriores del hombre. Lo único que Dios precisa para usar a un individuo para su gloria es un corazón rendido a su voluntad. Ninguno de los otros 7 hijos, y probablemente más populares y con mejores futuros, podrían calificar para este lugar. Sin embargo, Dios es soberano en la materia. La opinión del hombre es siempre retirada de la realización de la obra de Dios. Dios mira el corazón y en consecuencia lo juzga, por lo que no es necesariamente sorprendido y nunca es decepcionado con su elección. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos aquí que el cuerno del aceite nos habla de la capacidad. No se trataba de un camino, sino del instrumento. Aquí está la primera mención del nombre de este hombre fascinante. Nos sorprende David. Él es tan intensamente humano y agradable, y él amaba a Dios. La gracia de Dios era tan evidente en él, con él y a través de él. Él es verdaderamente una personalidad atrayente. No es maravilla que Dios declaró en Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sus pasos fueron marcados conocidos en obediencia a la voluntad de Dios, independientemente de las opiniones de los hombres. Cuando David fue ungido para ser rey sobre Israel, no parecía un rey, ni siquiera parece ser un guerrero. Él no tenía la edad suficiente para ir a la batalla como sus hermanos lo tenían. Al parecer, todo lo que podría hacer era el cuidado de las ovejas, tocar el arpa y tal vez escribir canciones. Pero como Dios dijo, no miraba a los hombres como otros lo hicieron, sino que cuando Dios miraba a David, él vio el producto terminado. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él vio un poderoso guerrero, un buen rey y un fiel siervo de Jehová. Y aquí percibimos que Dios ve como el hombre no ve. Luego se comentaron, ¿no es cierto?, las credenciales de David al rey Saúl.
Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y un poderoso hombre valiente, y un hombre de guerra, y prudente en sus asuntos, y una persona que es digna de tener, y el Señor está con él. Esto se dice de David, antes de que él matase a Goliat, o incluso antes de que él haya ganado alguna batalla para Israel. Este testimonio ha venido de sus experiencias del pastoreo y el cuidado de las ovejas. Aprendió los principios de la lucha, las victorias y confianza en el Señor, cantando canciones en la noche, estando con las pocas ovejas de su padre. La formación de estos guerreros de Dios no es siempre en el campo de batalla. Los santos son formados en pequeñas cosas, antes de que puedan vencer las cosas más grandes. Si no son fieles a Dios en las cosas pequeñas, en lo poco, nunca podrán hacerlo en cosas más grandes. Todo esto es un maravilloso tipo de crecimiento en la nueva creación. Samuel representa a la nueva creación. David, en el siguiente estudio de Samuel, habla de la nueva creación en desarrollo. Fue el octavo hijo de Isaí. 8 es el número de la nueva creación. Tenga en cuenta también que la nueva creación nunca es jactanciosa o sugestiva u orgullosa. Saúl representa la carne tratando de ser espiritual. En primer lugar, al principio de su reinado, él logró como el hombre espiritual ser agradable en lo que es humildad, pero de otra manera, en la carne. Sin embargo, cuando llegó la verdadera prueba, él no estaba dispuesto a poner la buena carne a la muerte como lo representa Agag y lo mejor de sus rebaños. Incluso incursionó en el lugar de los sacrificios espirituales y tratando de ir a donde solo el sacerdote espiritual puede ir. Pero la pequeñez y debilidad en David eran reales. Se convirtió tanto en humilde y en grandioso por confiar en el Señor. El significado de los nombres de los 3 hijos mayores de Isaí es adecuado a nuestra reflexión. Estos 3 hombres tuvieron la misma oportunidad de tener el lugar para el cual David fue elegido, pero evidentemente sus corazones no estaban en la misma condición que el de David. Eliab significa mi padre es Dios. Él representa a una maravillosa característica del cristiano. Él tiene conocimiento de quién es su padre, sabe que Dios es su padre y que el cual es un buen comienzo, pero no es lo suficiente porque él necesita avanzar. Después viene Abinadab, cuyo significado es mi padre es un dador liberal o del domador dispuesto. Nos habla de los conocimientos adicionales. Algunos santos saben también que todos los buenos regalos, es decir, las dádivas, vienen del Padre, tanto la salvación y otros beneficios espirituales. Pero esto no es el requisito para el reino. Esto es la base, pero hay requisitos para el trono. Aparece el tercer hijo que se llama Sama. Su nombre significa audiencia, desolación, y este es un paso más en la vida del cristiano. Escuchar la palabra de Dios es maravilloso, pero aquí en Sama ella todavía no es lo único y lo de primera calidad, lo cual es necesario para el trono. Los otros 4 hijos y sus nombres no están aquí, por lo que evidentemente no es necesario saberlo. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos aquí a la mesa hasta que él venga. Aquí Samuel representa al Espíritu Santo en su obra en la tierra. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y él nos apura, así como Eliezer, el siervo de Abraham, en buscar una esposa para Isaac. Así el Espíritu Santo no descansará hasta completar la obra en nosotros. Él obra en aquellos que serán la esposa de Cristo, trabajando, probando, y no descansará hasta terminar la obra que comenzó en cada uno. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David, su nombre significa querido, amado. Allí está el secreto de todas estas otras cualidades. Él fue amado del Señor. ¿Cómo podría el Señor amarlo de tal manera si él no lo conociera íntimamente? Dios ama a todos sus hijos, pero algunos de ellos son muy amados. Este es el amor en la experiencia. Si un cristiano ama al Señor con todo su corazón, todas las demás cualidades de reinar se transmitirán a su debido tiempo. Tenga en cuenta otro hecho de que en un primer momento el ser rey no es mencionado a David. Él solo es conocido como uno de los hijos de Isaí.
La nueva creación aprende a reinar en vida por Cristo Jesús, a todas las dificultades, a pesar de la carne y de Satanás. Leemos en Romanos capítulo 5, verso 17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los santos que están en formación no parecen reyes. Su tiempo de reinar con Cristo no ha llegado aún, no está la victoria plena de sus días, pero viene pronto. Se les conoce solo como miembros de la nueva creación, su identidad sigue siendo una parte del todo, pero el verdadero gobernante no se oculta para siempre. David gradualmente se convirtió en el rey de toda la nación, fue el rey elegido de Dios, mientras que todavía lo era en la ladera de la montaña con sus ovejas. Así Dios ve ya terminada la obra de la redención, y más especialmente al grupo especial que reinará con su amado Hijo en el trono durante 1000 años. Estos santos todavía están aprendiendo a luchar contra los osos, los leones y a confiar en el Señor, con las ovejas y también de sus propias vidas. Dios no mira la apariencia ni talentos exteriores del individuo. Lo único que Dios precisa para usar al hombre para su gloria es un corazón rendido a su voluntad. Aunque David fue un joven muy hermoso, no tuvo apariencia de rey como lo tuvo Saúl. Fue un joven de poca experiencia. No tuvo talentos naturales para guiar a la nación de Israel, pero sí tuvo un corazón inclinado que deseó honrar a Jehová. Eso fue suficiente para Dios. Dios hará lo demás. Leemos en 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Leemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa a qué nos llame, podemos tener triunfo en la voluntad de Dios si inclinamos nuestro corazón hacia Él. Dios hará lo demás. ¿Están aprendiendo las canciones de la noche y cómo cantarlas? Con David, estas canciones no están fuera de sus experiencias con el Señor. Las canciones de David son una fuente de bendición para Saúl, pues David había aprendido el valor real de estar en comunión con el Señor. Este es el caso de los cristianos. Algunos aprenden de primera mano la relación de comunión de Dios con ellos y aprenden a cantar en lugar de llorar y murmurar. Otros solo obtienen los resultados de la victoria de los demás, pero no es una victoria real. Ellos son aliviados por las victorias y cánticos de los demás. Van con el Señor solo si otros están en carrera. Nunca podrían ir por sí mismos. Esta es la verdadera prueba de quienes reinarán con el Señor. ¿Cuál es tu situación? Dios está llamando a la intimidad de comunión. Esta fue la experiencia de David. Podemos ver fácilmente por qué Dios lo escogió. Poco después de la unción, David está llamado a desempeñar a tocar el arpa ante Saúl, que lo pondría templado acerca del espíritu malo que había llegado a él. David es un maestro en el arte de la música. Él aprendió estando con el Señor. Él es de nuevo por las ovejas. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y la expresión, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, hallamos. Primero, rubio, que nos habla de la pureza de vida, de fuerza. 2. De hermosos ojos, nos habla de entendimiento con capacidad para discernir, así como la sulamita con visión de paloma aguda y desarrollada. 3. Vemos la apariencia delante de Dios de buen parecer, hablándonos de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Dios no es impresionado por el exterior, sino que Él mira interiormente. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Cuán diferente de la actitud carnal manifestado por la mayoría de los creyentes. Sin embargo, ellos hubiesen sido levantados por el Señor en su propia elección y de inmediato ser enviados hasta la baja tarea de pastoreo de ovejas, si hubiesen tenido un corazón dispuesto como el de David. Lo más natural habría sido para David, según había sostenido uno de sus hermanos, que él tenía que cuidar las ovejas de su padre. Sin embargo, él debe prepararse para reinar. Aunque no dejó el cuidado de las ovejas, pues él fue directamente a hacer su tarea, estamos viendo aquí claramente el motivo de la elección divina de los hombres de Dios. Fueron vencedores antes de que fueran llamados y enviados, y siguieron siendo vencedores. Ellos han calificado de antemano. David no empezó a reinar en el trono desde el momento en que fue ungido, pues había que esperar de Dios el tiempo. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este conjunto de cosas le aparta de todo lo demás de la época. El Espíritu de Dios estaba sobre él y el Señor estaba con él. Del mismo modo hoy, los que han capturado la visión de Jesús y su trono son diferentes. El Espíritu Santo está guiándoles de una manera especial. Ellos saben que están ungidos para el trono, por lo que ceden a la potencia del Espíritu Santo que es sobre ellos y en ellos. Son entrenados por Él. La unción los diferencia. Ellos andan en el poder de la vida resucitada. Primero, David está en una etapa de entrenamiento. Él cuidaba las ovejas. Segundo, David seguía en una etapa de entrenamiento, los años que corrió de Saúl. Así, los que están en formación para el trono deben pasar por muchas experiencias las cuales lo equiparán para el reino. David había pasado por la formación mucho tiempo antes de que él fuese reconocido como rey de Israel. Primeramente, él fue rechazado 13 años antes que él hubo tomado el trono sobre Judá, y no fue sino hasta 7 años y medio más tarde que fue aclamado rey sobre todo Israel. Sin embargo, había sido ungido 20 años atrás, por lo que consideramos ser ungido es un acto, coronarse rey es otro. Dios tiene su tiempo y su momento. Dispensacionalmente, David tipifica a Jesucristo, que ha sido ungido para reinar como Rey de Reyes. Él ha estado esperando muchos años para ocupar el lugar, el cual es su derecho. Las naciones del mundo han tomado las cosas en sus propias manos y las sentencia y ejecuta sin la ayuda de Dios. No buscan su voluntad en ningún aspecto. Pero, ¿cómo es diferente en David y también su antitipo? David realiza toda la voluntad de Dios. Lo mismo puede decirse del próximo Rey, Jesucristo. ¿Percibes la atracción celestial? ¿Has experimentado el poder del Espíritu que opera, perfeccionándote activamente, cambiándote de una gloria a otra? Oh amado, no pierdas esta noble oportunidad. Estos son días de formación. El consejo del apóstol Pablo leemos en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A pesar de que no se puede esperar que David haga toda la perfección, sin embargo, así como David, estamos aprendiendo a ser perfectos, estamos siendo entrenados. Leemos en Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Tal vez fracasaremos, incluso como David, pero no necesitamos excusarnos y seguir en el fracaso. Nuestros fracasos solo señalan cómo tenemos que ser transformados de gloria en gloria, dependiendo de la obra del Espíritu Santo, quien va transformándonos hasta completar su obra. Pero si tenemos como David un corazón que desea la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que llegaremos al trono a su debido tiempo. La formación en la nueva creación es solo un mayor impulso a tales cosas. La única realidad es espiritual, el desarrollo de la vida nueva, la nueva creación. Por lo tanto, vamos a tocar nuestras arpas, escribir y cantar canciones espirituales. La confianza en el Señor por tales victorias sobre la carne y el diablo, y antes de que echemos de ver, vamos a reinar con Cristo en su trono en el cielo. Podemos decir, gloria a Dios. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La carnalidad y pecado de Saúl trajo el tormento del espíritu malo. Sin embargo, Dios lo usó y permitió la opresión para poner a David en el lugar necesario en el momento preciso. Dios usó a Satanás para hacer una obra de refinamiento en las vidas de Pablo y de Job. Leemos en Job capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Leemos en 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dispensacionalmente, Dios usará a los poderes engañosos, demonios, como instrumentos para juzgar al mundo por permitirlos hacer lo que también saben hacer, engañar. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 y 12. Verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como creyentes, si uno rechaza la guía y el control del Espíritu Santo en su vida, invita al enemigo a oprimirle.
¿Qué paz hay en saber que nada ni nadie puede tocarnos, sino para bien, cuando obedecemos al Señor por fe? La providencia de Dios se manifiesta a favor de los que le temen. Leemos en el Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios puso a David en el lugar necesario, en el momento exacto, para guiar a los acontecimientos y a las personas de una manera tal que cumplieron con su propósito en y por David. Dios nos ha llamado a reinar con Cristo en la eternidad. Esta vida es una serie de pasos de preparación para este propósito. Reciba cada situación, circunstancia, prueba, bendición, dificultad, como de la mano de su amante Padre que guía todas las cosas para cumplir sus propósitos en y por los que le temen. Que Dios siga iluminando nuestras vidas y así aprovechar cada oportunidad que nos concede en su gracia. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.